Bolivia, 17 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar un decreto presidencial que, a primera vista, parece un simple trámite administrativo, bastante aburrido, diría uno. Pero si escarbamos un poco, vamos a descubrir cómo funciona la maquinaria del Estado boliviano, la justificación legal detrás de sus decisiones y, sobre todo, qué nos revela de sus prioridades internacionales. Es que es justamente eso. Lo que parece un simple papel es en realidad un microcosmos de la administración pública. Veremos cómo una ausencia que es de apenas una semana desata todo un proceso formal muy estructurado que se ancla directamente en la Constitución. O sea, cada palabra ahí tiene un porqué. Bien, empecemos por lo más básico. El corazón de este documento es la designación de una ministra interina. Se nombra a Beatriz Elena García de Hacha, que ya es ministra de Educación, para que asuma temporalmente el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclor y Gastronomía. Y aquí me surge la primera pregunta, que puede sonar un poco ingenua. ¿Por qué ella? No, para nada, no es ingenua. Es la pregunta clave. Es que parece, no sé, ilógico. Uno pensaría que el reemplazo natural sería la viceministra de Turismo, alguien que ya está en el día a día, que conoce los temas. Traer a la ministra de Educación es como, no sé, pedirle al director de finanzas que cubra al de marketing. ¿Qué lógica hay ahí? La lógica es política, no técnica. Y esa es la primera gran revelación de este documento. En la alta dirección del Estado, sobre todo para ausencias cortas, a menudo se prioriza la jerarquía y la confianza política. El presidente Rodrigo Paz Pereira no necesita a alguien que sepa de la promoción de un destino turístico específico para una semana. Ah, claro. Necesita a alguien de su mismo nivel, de su círculo, que ya se sienta en el gabinete y que tenga la autoridad para tomar una decisión de peso si, digamos, explota una crisis. Claro. Se trata de mantener el rango. Una viceministra, por más competente que sea, no tiene el mismo peso político en una reunión que otra ministra. Has dado en el clavo, exacto. La designación de un par ministerial asegura que la cabeza del ministerio sigue siendo una figura con poder real. De hecho, el propio decreto como que insinúa esta división de roles. ¿En qué parte? Menciona que una viceministra se encargará de la administración operativa. Esto crea una separación muy clara. La viceministra se asegura de que la maquinaria interna siga funcionando. Los programas, los pagos, todo eso. El día a día. El día a día. Pero la responsabilidad política, la firma importante, la representación del ministerio, eso recae en la ministra interina, en Beatriz García de Hacha. Entiendo. Es una solución que distingue entre la gestión y la dirección estratégica. La ministra de Educación no tiene por qué saber los detalles de cada programa, pero sí tiene la capacidad de llamar, no sé, al ministro de Economía o al propio presidente si algo pasa. Exacto. Se preserva la cadena de mando en la cúpula. Es un mecanismo de cohesión del equipo de gobierno. Demuestra que el gabinete se ve como un cuerpo unificado, donde un miembro puede cubrir a otro porque comparten una visión. No son silos técnicos, son un equipo político. Ok, ahora entiendo la lógica de la suplencia. Pero todo este aparato se activa porque la ministra titular, Cynthia Martha Yáñez Eid, se va de viaje. Y como bien dice el decreto, no se va de vacaciones. Se va en misión oficial a Madrid. ¿Qué tan importante puede ser este viaje para justificar todo esto? Y aquí es donde pasamos de la mecánica interna del gobierno a su estrategia hacia afuera. Los objetivos de esa misión son el verdadero fondo del asunto. Este decreto no es solo sobre quién cuida la casa, sino sobre por qué la dueña se fue. Y la respuesta es que se fue a vender el país, en el mejor sentido de la palabra. El texto usa una frase bastante rimbombante: espacios internacionales estratégicos de alto nivel. Suena mucho más que una simple conferencia. Totalmente. Esto no es un viaje para escuchar ponencias, es un viaje para hacer negocios y para construir reputación. Probablemente estemos hablando de algo como FITUR, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que es uno de los epicentros mundiales del sector. Y ahí no vas a repartir folletos. Te reúnes con aerolíneas para abrir rutas, con cadenas hoteleras para que inviertan, con la prensa, y los objetivos que enumera el decreto son muy específicos. Habla de posicionar a Bolivia como un destino turístico sostenible, competitivo y culturalmente diverso, y de fortalecer la imagen país. Esto último suena
nation branding, ¿verdad? Justamente, el nation branding o marca país es mucho más que un logo. Es el intento deliberado de gestionar la reputación global de un país. Es buscar que cuando alguien en, digamos, Japón o Alemania, piense en Bolivia, no solo vea paisajes andinos, que lo asocie con sostenibilidad, cultura vibrante, gastronomía única y, sobre todo, oportunidades de desarrollo. O sea, es una misión de soft power en toda regla. Usar la cultura, la gastronomía, el folclore, todo lo que esté en el nombre del ministerio, como herramientas de influencia. Y de atracción económica. Claro, una diplomacia cultural con un objetivo muy pragmático. Precisamente. No se trata solo de que vengan más turistas. Se trata de usar el turismo como palanca para atraer inversión, generar empleo. Cada turista contento se convierte en un embajador. Este viaje no es un gasto, es una inversión estratégica. Y el hecho de que esté en un decreto presidencial le da el máximo peso. Es el Estado boliviano el que está en Madrid, no solo una ministra. Exactamente. De acuerdo. Entiendo la importancia de la misión, pero ahora viendo la parte legal del decreto, los considerando, mi primera reacción es que es una exageración. Citan la Constitución, luego un decreto supremo, luego un artículo. Es una telaraña de justificaciones. ¿No es un poco excesivo para un viaje de una semana? Que protege a la administración de decisiones impulsivas o arbitrarias. Cada uno de esos considerandos es un ladrillo en el muro de la legalidad. A ver, desglosémoslo. Empiezan por lo más alto, la Constitución. Claro, porque es la fuente de todo el poder. Es como decir, el permiso para actuar me lo dio el pueblo a través de esta Constitución. Citan el artículo 165, que define al órgano ejecutivo, y el 172, que le da al presidente la atribución explícita de nombrar a sus ministros. Es la base de su legitimidad. Ok, la Constitución es el permiso general. Luego bajan un nivel y citan el Decreto Supremo 4857. ¿Qué es esto exactamente? Si la Constitución es el acta de fundación, ese Decreto Supremo es el manual de organización, el documento que dice, así está estructurado este gobierno. Al citarlo, el presidente está diciendo, no solo tengo el poder general, sino que este ministerio en particular, el de turismo, existe legalmente y tiene estas funciones. Está conectando lo general con lo específico. Ajá. Y entonces llega la joya de la corona, el artículo que lo ata todo. El artículo 118. Para esta situación exacta. Dice, casi palabra por palabra, que en ausencia temporal de un ministro, el presidente designará a otro como interino mediante un decreto presidencial. Es la cláusula que dice, en caso de incendio, rompa el cristal. Así que no hay nada de improvisación. Es una cadena lógica perfecta. La Constitución me da el poder, la ley de organización crea el ministerio y un artículo de esa ley me dice qué hacer. Es una demostración de fortaleza institucional. Muestra un Estado de derecho, donde el poder no es personal, se ejerce siguiendo reglas. Cada paso está anclado en una norma anterior. Esa telaraña de burocracia es, en el fondo, una garantía. Hay otro detalle en el texto que me parece casi cómico por lo específico. Mencionan la nota exacta con la que la ministra solicitó el viaje. Nota MIN TSCFGDSP 001326. ¿Por qué incluir un código de archivo interno en un decreto presidencial? Parece un dato irrelevante. Si lo vemos desde la perspectiva de la transparencia, ese pequeño código es fundamental. Es el rastro de migas de pan. Es la prueba documental que demuestra que la acción del presidente no fue una idea de la nada, sino que responde a una solicitud formal, documentada, que partió del ministerio. La famosa pista de auditoría. Exactamente. Ese código, que parece una nimiedad, es la primera ficha del dominó. Si en 5 años alguien investiga este viaje, puede solicitar esa nota específica y reconstruir toda la cadena de decisiones. Evita cualquier apariencia de arbitrariedad. Es la burocracia en su mejor faceta, como garante de la transparencia. Sí, del proceso. Y ya para cerrar el círculo, el final del todo, después de las firmas, hay una cláusula sobre la suscripción obligatoria a la Gaceta Oficial de Bolivia. Esto sí que parece la letra pequeña de un contrato. ¿Qué pinta aquí? Aunque parezca un apéndice sin importancia, es el interruptor que le da vida pública y fuerza de ley a todo el decreto.
Piénsalo como la diferencia entre decidir algo en una reunión privada y escribir las nuevas reglas y pegarlas en el tablero para que todos los jugadores las vean. Hasta que no se publican, no son oficiales. Justo eso. La Gaceta Oficial es el tablero de anuncios del Estado. Sin su publicación ahí, este decreto sería solo un documento interno, sin fuerza legal para el resto. La publicación lo convierte en una orden de cumplimiento obligatorio para todos. Entonces, esa cláusula es lo que asegura que el Ministerio de Finanzas procese los viáticos, que el de Educación sepa que su titular tiene otra responsabilidad, que todo el aparato estatal se dé por enterado. Le da publicidad y ejecutoriedad. Es el acto final que cierra el ciclo. La decisión se toma, se fundamenta en leyes, se documenta y finalmente se promulga para que se convierta en ley viva. Es el altavoz del Estado. Increíble. Lo que parecía un simple nombramiento temporal en un papel nos ha llevado por la jerarquía del gabinete, una estrategia de diplomacia económica y la meticulosa cadena legal que lo sostiene todo. Y al final, después de analizar todo esto, nos deja con una reflexión que va más allá de Bolivia, creo yo. El hecho de que una ministra de Educación asuma, aunque sea por una semana, la cartera de Turismo y Culturas, nos obliga a pensar en la naturaleza del liderazgo político. ¿En qué sentido? En que todo este análisis nos devuelve a la pregunta del principio. ¿Qué es más importante en la cima de un ministerio? Es la experiencia técnica súper especializada, ser un experto en gestión cultural o en turismo. ¿O es la capacidad de gestión de alto nivel, la visión estratégica y, sobre todo, la confianza política del presidente para ejecutar la agenda del Estado? Este simple documento termina planteando una pregunta fundamental sobre el eterno equilibrio entre el tecnócrata y el estratega en el arte de gobernar.